Pero fuerte, mi hermano, fuerte. Hoy el Espíritu Santo me dio la dicha de dar una palabra a su pueblo. Mi pastores, gracias. Pastora Rosy, mi pastor, los amo, los quiero. Gracias por esta oportunidad tan importante que nos da, porque sabemos que el Espíritu Santo va a hablar a su pueblo. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, en esta hora les vengo y les traigo un tema llamado la unción de cuerno. La unción de cuerno. Vemos que en la Biblia un hombre ungido por el cuerno fue el profeta Samuel, que unge a David. Pero antes de entrar al tema, quisiera que me siguieran con sus Biblias a 1 de Samuel capítulo 6 versículo 1. 1 de Samuel capítulo 16 versículo 1. Cuando lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Gloria. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Vuelve a llenar tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí a Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. La Biblia dice que Saúl fue desechado del reinado porque desobedeció a Jesús, porque desobedió las órdenes que el profeta Samuel le había dado de parte de Dios. Lo desechó. Lo desechó del reinado por la desobediencia que él había cometido contra el reino de Dios. Oh, se pueden sentar. Perdón, disculpe. Bueno, proseguimos a la palabra. Dice la Biblia que el rey Saúl fue desechado porque había cometido desobediencia contra Jehová, contra el mandato que el profeta Samuel había dado al rey Saúl. Le dio el mandato de ir y destruir al pueblo amalecita, y él por su desobediencia y su soberbia no lo hizo. Dice la Biblia que dice la Biblia que él y el pueblo, ellos perdonaron al pueblo amalecita, guardaron todos los animales y dejaron no recuerdo el nombre, pero al líder de los amalecitas lo dejaron vivo. Y dice que por esa causa el profeta Samuel recibe palabra de Jehová que desecharan a Saúl del reinado. Y vemos que de allí surge un rey nuevo, el rey David, que fue ungido con la unción de cuerno, el cuerno de aceite. Y vemos en la Biblia que el rey Saúl fue ungido diferentemente. Fue ungido con la unción de redoma, con la unción de redoma, pero David fue ungido con la unción de cuerno. Amén, gloria a Jesús. Vemos claramente, se escucha bien, gracias. Vemos claramente que por la desobediencia Jehová desecha a Saúl del reinado, y le dice Jehová a Samuel que llenara su cuerno de aceite. Vuelve a llenar tu cuerno de aceite para que yo te envíe a la casa de Isaí, para que tú unjas al rey David. Y vemos que antes de ir él a ungir, le dice Jehová a Samuel: llénate de nuevo, porque dice claramente la Biblia que Samuel estaba llorando por Saúl, porque había sido desechado del reinado. Y vemos en la Biblia que Saúl fue un hijo como para Samuel. Vemos que él fue una persona muy importante para Samuel, y cuando Jehová lo desecha, él entra en un tiempo, vamos a decir, de depresión, en donde está triste, en donde está llorando, porque dice claramente la Biblia que Jehová le dice: ¿hasta cuándo dejarás de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado del reinado por la desobediencia que él había hecho? Y vemos que Jehová le dice a Samuel: llénate otra vez, llena lo que te mantenía lleno, vuelve a llenarlo para que tú vayas y unjas a David. Y esto me recuerda mucho a la historia de Jacob, y José. No sé si recuerdan, dice la palabra de Dios que los hijos de Jacob
le dan, básicamente le echan mentiras a Jacob de que José había sido tragado por un animal. Y vemos que en la Biblia dice el hombre que había apelado por su bendición, que le habían cambiado el nombre de Jacob a Israel, vemos que ya no levantó altar a Dios. Dice claramente la Biblia que Israel empezó a hablar, ya no Jacob habló, sino, perdón, Jacob habló, y ya no Israel. No sé si me están entendiendo, que el nombre que le habían cambiado, la identidad se la habían cambiado, y él dejó todo. ¿Por qué? Por la circunstancia que estaba pasando, por la circunstancia de haber perdido al hijo que él amaba. Él dejó todo, y dejó todo lo que la presencia de Dios le dejó, lo que lo mantenía lleno, como vemos con Samuel, lo que lo mantenía lleno, lo que lo mantenía ungido, lo que lo mantenía en intimidad, él lo había dejado. ¿Por qué? Por la circunstancia, por el proceso. Y muchas veces somos así, que no nos damos cuenta que lo que nos mantiene llenos, el cuerno se nos está vaciando. Pero ¿qué vemos? Que hay que volver a llenar lo que estaba lleno. Hay que volver a llenar lo que está vacío con la presencia del Espíritu Santo. Y así los quiero llevar al primer punto. Dice, hay dos tipos de unciones para entender la unción de cuerno, dos tipos de unciones: la unción interna y la unción externa. La unción interna es aquella unción que te mantiene a ti en vida. Es aquella unción la que te mantiene en intimidad buscando la presencia de Dios. Aquella unción es una unción que te ayuda a ti y te hace avanzar a ti. Y la unción externa, esta es la unción buena. La unción externa es aquella unción que hace que se manifieste el poder de Dios a través de ti. Es aquella unción que hace que la gente confiese de pecado. Es aquella unción la que llena a la gente alrededor tuyo. Porque vemos cuando un vaso está rebosando, ¿qué pasa cuando rebosa? Se tira y moja lo que está alrededor. Esa es la unción externa. La unción externa es una unción que debemos de tener todos, porque es la unción que no nomás nos llena a nosotros, sino que llena a los demás para que ellos sigan la voluntad de Dios. Y vemos que esta unción es manifestada por Jesús. Vemos claramente en la Biblia que es manifestada por Jesús cuando va a Gadara con el demonio gadareno, ¿verdad? Un demonio que tenía una legión por dentro, un demonio que vivía en la región de Gadara, ¿verdad? Y vemos que al Jesús llegar a Gadara, el demonio le sale al encuentro. Esa es la unción externa. ¿Por qué? Porque cuando el pecado está ahí, tú no vas al pecado, porque el poder de Dios es el que trae el pecado a ti para que tú convenzas a la persona de pecado. Vemos que cuando el demonio gadareno le llega a Jesús echa fuera la legión, le dice, ¿cómo es que te llamas? Y el demonio le dice, yo me llamo Legión. Legiones dice que son millares de demonios. Vemos en la Biblia que esta unción fue manifestada por Jesús en la Biblia. En San Marcos 5, 1 al 7, el endemoniado gadareno le sale al encuentro y da voces diciendo a Jesús, ¿por qué me atormentas? Jesús no le sale al encuentro al demonio, sino el demonio va a Jesús. Esa es la unción externa. Y seguimos en Samuel, dice, mi segundo punto dice, la unción de cuerno, mira lo de adentro y no lo de afuera. Dice primera de Samuel 16, 6 al 7, si me pudieran seguir con sus Biblias. Primera de Samuel 16, capítulo 16, versículos 6 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La unción de cuerno es aquella unción que no mira lo de afuera. Por eso vemos que mucha gente está ungida, carga porte, vamos a decir porte, pero cuando habla no se siente absolutamente nada. Cuando habla no se siente la presencia de Dios.
porque aquella unción es la unción de redoma, no es la unción de cuerno. La unción de cuerno mira lo que está en tu corazón. Tú puedes estar atrás, pero ¿qué dice la Biblia? Los que estarán atrás, Jehová los pondrá al frente. No serás cola, sino cabeza. Y esta unción, la unción de cuerno, es aquella unción que mira lo de adentro, no lo de afuera, porque el corazón muchas veces está manchado, está sucio, pero por fuera te miras bien. Y lo opuesto, muchas veces tú te miras mal, pero por dentro tienes el corazón conforme a Jesús, como dice David, que dice la Biblia que como David lo tenía. Por eso vemos muchas veces a la prostituta, a la gente que viene del mundo, y decimos: pero ¿por qué viene así vestido? ¿Por qué viene así? Y no están viendo lo que Jehová mira. Jehová mira el corazón. Jehová mira un corazón rendido a su presencia. Y nosotros vemos eso y no nos damos cuenta que lo que Jehová quiere hacer es cambiar el corazón. Esto me lleva a mi tercer punto. El que carga la unción de cuerno siempre lo encontrarás apartado. Y esto lo encontramos en 1 de Samuel 16, 8 al 12. Proseguimos en la Biblia, capítulo 8 en adelante. Dice la Biblia: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar de delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco este ha elegido a Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Esta parte me encanta, porque básicamente nos está diciendo la Biblia que aquel joven pues Isaí hizo pasar 7 hijos suyos, los cuales todos cargaban porte, todos tenían buen parecer, porque dice que eran hermosos y eran todos eran altos y de buen parecer. Pero el que Jehová quería no era el que estaba delante de él, sino el que estaba en el monte apartado. Yo no sé si ustedes me entienden, pero eso me encanta, porque me enseña que para que Jehová te llame, para tú ser llamado y tener un propósito en Dios, tú no tienes que estar enfrente de las multitudes ni enfrente de la gente. Tú tienes que estar apartado buscando la presencia de Dios, porque lo que se manifiesta en lo oculto se va a manifestar en la gente. Y esto me encanta, me mueve el corazón, porque Jehová es una persona justa. Dios es una persona justa, el cual nunca va a escoger a alguien que no se merece ser escogido. Nunca va a escoger a una persona que tal vez sea soberbia, orgullosa. Nunca. Jehová nunca va a llamar a una persona orgullosa ni que sea soberbia, sino una persona que le va a dar la gloria y la honra a él. Por eso dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Jehová, un corazón conforme a su presencia, un corazón conforme a él, a los mandatos que él quería, a las cosas que él quería. Y vemos que David era un rey muy, muy grandioso, un guerrero, un hombre de batalla, un hombre de guerra. Y vemos que él fue ungido con la unción de cuerno. La unción de cuerno, él fue ungido con la unción de cuerno, mientras Saúl fue ungido con la unción de redoma. Pero yo no sé quién terminó desechando Jehová, a Saúl o a David. A Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia, su soberbia y el orgullo que él cargaba al desobedecer el mandato que Jehová le había dado y creerse más grande que Jehová. Y esto me lleva a mi tercer punto, a mi cuarto punto. Dice: los que cargan unción de cuerno son ungidos en medio de sus angustiadores. Dice 1 de Samuel 16:13. Si me pueden seguir con sus Biblias. 1 de Samuel 16:13. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama.
Esto me impacta porque aquellas personas, aquellos hermanos que más adelante se burlan de David por haber llegado donde estaba Goliat y por pensar que él tenía un corazón soberbio, se burlan de David. Allí, en medio de ellos, Samuel unge a David como rey. Y vemos muchas veces que la gente, por las cosas que nos dicen, por las piedras que nos avientan, por las cosas que nos tiran, vemos muchas veces que la gente se cae. Pero más David nunca hizo eso. David solamente lo tomaba como Jehová lo tomaría, con amor. Y vemos muchas veces que nos dejamos caer por las cosas que nos tiran, por las palabras que nos dicen, porque nos avientan piedras, pero se nos olvida que entre más piedras nos avienten, más los cielos se nos abren. Si no, pregúntale a Esteban, entre más piedras le aventaban a Esteban, más los cielos se le abrían. Pero si tú te pones y te fijas en las piedras y no miras los cielos nunca se te abren. Pero como Esteban no estaba viendo las piedras y no estaba viendo el cielo se le abrió. Pero cuando tú miras las piedras, nunca se te va a abrir el cielo. Por eso vemos mucha gente se distrae y cae. ¿Por qué? Por la falta de comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en las piedras que nos avientan, en las cosas que nos dicen, en los chismes que nos dicen, en las cosas que nos tiran. Pero se nos olvidamos que los cielos se le abren a aquellos que se fijan en los cielos, no en los que se fijan en las piedras. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, se lo merece. Dice la Biblia que la unción de redoma era una unción. Yo lo busqué y dice: la unción de redoma significa una unción que es para ungir de manera humana y temporal. La unción de redoma fue aquella persona que fue ungida. Con la unción de redoma fue ungida Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? Saúl dice que era una persona que vemos claramente, dice la Biblia, que en un tiempo de crisis el pueblo quería un rey, porque Samuel había puesto a sus hijos como jueces. Pero más los hijos de Samuel cayeron en pecado, cayeron en avaricia, dice la Biblia claramente. Y vemos que en un tiempo de clamor del pueblo, ellos querían un rey, dice la Biblia claramente. Pero Jehová habla a Samuel y le dice: dales el rey, porque ellos no me han desechado a mí, sino me han ignorado a mí. Básicamente dice la Biblia claramente. Y vemos que Saúl llega a Samuel y va y llega a Samuel conforme, porque se le habían perdido unos animales, unas cabras. Y vemos unos asnos se le habían perdido. Y va con el profeta Samuel allá a una ciudad. Y luego, ya antes de Saúl haber llegado con el profeta Samuel, Jehová le habla a Saúl y le dice que básicamente Saúl iba a llegar. Y vemos que en ese mismo momento Samuel agarra y lo aparta a Saúl. Y dice ya al día siguiente, porque se queda la noche con Samuel, y le dice al día siguiente, le da la profecía. Le dice: tú vas a ser el rey de Israel y te vas a ir allá, y va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto. Pero a lo que voy es que el que fue desechado fue Saúl, no David. Porque Saúl fue escogido por el pueblo y no por Jehová. La unción de cuerno es aquella que escoge Jehová. La unción de redoma es aquella unción que escoge la gente. David fue desechado porque la gente lo había escogido primero. Jehová lo escogió, pero la gente lo había escogido primero. Por eso Saúl fue desechado. Pero vemos que David no lo escogió la gente, porque David estaba en los secretos buscando al Espíritu Santo. Estaba apacentando ovejas y nadie lo veía. Así que no pudo haber habido ninguna posibilidad que la gente lo escogiera, porque dice que era el más pequeño de la casa de Isaí. Y como quiera, Jehová lo escoge. Y vemos que la unción de redoma es aquella unción que la gente escoge. Lo cual me lleva a mi quinto punto, que dice: los ungidos con unción de redoma son escogidos por el pueblo, mientras los ungidos con unción de cuernos son escogidos por Dios.
Saúl fue escogido por el pueblo y por eso llegó el fracaso. Mientras cuando Dios escoge a alguien, el fracaso nunca va a llegar, porque vamos a ir de gloria en gloria. Amén. Vamos a mi sexto punto. Dice: y la unción de redoma trae fracaso, desobediencia y soberbia. Primera de Samuel 15:9. Si me pueden seguir con sus Biblias, por favor. 15:9. Dice la Biblia claramente. Dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no le quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vemos que Jehová le da un mandamiento a Saúl, y por su desobediencia él no lo sigue, no sigue el mandamiento. Vemos que por esa causa Jehová lo desecha del reinado, lo desecha de ser rey de Israel. Vemos que lo desecha de ser rey de Israel, mas pone a David, en cual David fue ungido con una unción de cuerno, y Saúl fue ungido con una unción de redoma. La unción es sinónimo de la presencia de Dios. La unción de redoma es aquel fuego raro, aquel fuego que se extingue fácilmente, pero la unción de cuerno es aquella que dura para siempre. Por eso la unción de redoma significa una unción momentaria, una unción para el momento, una unción que solo va a durar poco y esa se extinguirá. Pero la unción de cuerno dura para siempre. La unción de cuerno nunca se extingue. La unción de cuerno siempre está viva, siempre está buscando la presencia de Dios. La unción de cuerno, aunque estés allá afuera, cuando nadie te conozca, la unción de cuerno va y te busca a ti, porque la unción de cuerno no busca lo de afuera, busca lo de adentro, busca lo que esté escondido, lo que los hombres no ven. Eso es lo que busca la unción de cuerno. Mientras la unción de redoma es aquella unción que el pueblo escoge, es aquella persona que el pueblo escoge por su buen vestir, por cómo se miran, por cómo hablan. Pero la unción de cuerno es aquella unción que Jehová escoge por tu corazón, porque algunas veces el corazón está manchado, pero la presencia de Dios, como quiera, se va de ti. Mas la unción de cuerno es aquel corazón que está lleno de humildad, lleno de Dios. Y la unción de cuerno no va, tú no vas y buscas la unción de cuerno, sino la unción de cuerno va y te busca a ti, como vemos con el profeta Samuel y David. Vemos claramente en la Biblia que David fue ungido como rey. David fue ungido como rey, pero jamás se olvidó de Jehová. Vemos que mientras Saúl estaba persiguiendo a David, David corre y se esconde en la cueva de Adulam, que es cuando encuentra a los 400 hombres que estarán con él más adelante. Pero mientras él está escondido ahí, Saúl va y lo encuentra. Mas él no se da cuenta que los 400 hombres y David están al fondo de la cueva de Adulam. Y David sabe que es Saúl. ¿Pero por qué? Por como él había sido ungido alguna vez, su corazón no se volvió contra Saúl. Nunca. Vemos en la Biblia claramente que David nunca le hizo ningún daño a Saúl, mas siempre porque él podía. Era el guerrero mayor de todo Israel, él podía, pero más él nunca levantó mano contra Saúl, porque él sabía que algún día él había sido ungido. Pero la persona que está ungida con unción de cuerno sabe que el tiempo llegará en su momento adecuado. Sabe esperar. La unción de cuerno es la que trae la paciencia para esperar. La unción de cuerno es aquella unción que trae paciencia para saber cuándo muévete y cuándo no te mueves. La unción de cuerno es aquella unción que no es rara, sino aquella unción que lleva a la victoria, básicamente. Y después de esa cueva, Saúl lo sigue persiguiendo a David y se encuentra en la cueva de Engadi, si no más bien me equivoco, así se pronuncia, Engadi. Y ahí dice que Saúl se encuentra dormido, mas David lo encuentra a Saúl. Y Saúl, mientras está dormido, David va y le rasga una mitad de su manto, dándose cuenta al despertar Saúl que David estaba ahí y lo podría haber
lo podría haber, vamos a decir, matado, haberle hecho algún mal. Pero David nunca lo hizo. David dice que nunca levantó mano contra el ungido que algún día fue ungido, el ungido que alguna vez Jehová ungió. Vemos claramente que después de eso Saúl se da cuenta que David iba a ser el próximo rey de Israel. Vemos eso, que Saúl se da cuenta que David iba a ser el próximo que iba a reinar Israel. Y vemos claramente que después de eso, más adelante, David empieza a reinar y empieza a hacer todo tipo de cosas con el pueblo de Israel. David, uno de los mejores reyes de Israel que Israel haya visto, por la unción que él cargaba. Porque él cargaba una unción, una presencia, algo fresco de Dios, algo fresco de parte del Espíritu Santo. Él siempre cargaba. David fue uno de los mejores reyes y uno de los mejores guerreros que todo Israel jamás vio, por la unción que él cargaba. La unción de cuerno es aquella unción que te lleva al otro nivel. Es aquella unción que te lleva de lo vil y de lo menospreciado a ir a avergonzar a los sabios. La unción de cuerno es aquella unción que no te deja abajo, sino te levanta. Porque vemos cuando David está huyendo de Saúl, David no se pone a lamentarse, sino que escribe los salmos. De ahí sale una parte de los salmos donde él siempre está buscando la presencia de Dios, siempre está en comunión con el Espíritu Santo. Porque vemos que la unción de cuerno es aquella unción que nunca se apaga. Es como la zarza que Moisés se vio y se encontró allá arriba del monte. Dice que la zarza ardía pero no se consumía. Aquella unción de cuerno es aquella unción que no se consume, es aquella unción que siempre está en pie, que siempre está buscando, es aquella unción que nunca se apaga. Así debemos de ser nosotros. Una unción de cuerno tenemos que cargar, no una unción de redoma, porque la unción de redoma es pasajera. La unción de cuerno es aquella unción que se queda para siempre. Es aquella unción que arde pero no se quema. Es aquella unción que no se consume. Es aquella unción que jamás se apaga. Vemos como en la Biblia encontramos a Timoteo y a Pablo. Pablo le dice a Timoteo: vuelve a encender lo que algún día estaba encendido. Vuelve a encender lo que algún día estaba encendido y lo que te mantenía. Dice: vuelve a llenar, vuelve a encender otra vez el fuego que había en ti, ¿verdad? Claramente vemos en la Biblia que Pablo le dice a Timoteo: vuelve a encender lo que algún día estaba encendido. Vuelve a encender lo que algún día estaba encendido y te mantenía. Pero muchas veces por el pecado, por las cosas que estamos pasando, no vemos que lo que nos mantenía encendido, sino nos mantenía en pie, se nos está apagando. Y no nos damos cuenta hasta que es muy tarde, como vimos con la historia del rey Saúl. No nos damos cuenta que es muy tarde para encender lo que algún día estaba encendido. Y vemos que Pablo en la isla de Malta se naufragan, pero antes de naufragarse viene un ángel y visita a Pablo y le dice lo que va a pasar. Le dice a Pablo, y le dice el ángel a Pablo antes de naufragarse: se van a naufragar, van a caer acá, quién sabe qué, y todo eso, ¿verdad? Y después de naufragarse, ya el ángel había visitado a Pablo. Y cuando se naufragan a la isla de Malta, la primera reacción de Pablo, esto me impacta, porque es: después de un naufrago, la gente ¿cómo está? Está triste, ¿verdad? Está angustiada, tiene problemas, ¿verdad? Pero Pablo al naufragarse, ¿qué le dice? Tengo hambre. Y esto me impacta porque ya él había sido visitado por el ángel y la gente lo miraba. Dice claramente, le llama la Biblia la gente natural, los naturales, ¿verdad? Vemos que era la gente con la que Pablo se había naufragado. Pero vemos que Pablo ya había sido, ya Jehová le había hablado a través del ángel que se iban a naufragar, que iban a caer. Pero Pablo ya lo sabía. Por eso es que llega y dice hambre. Dice que tenía hambre. Aquella unción de cuerno es aquella unción que te mantiene en pie cuando el problema está mal, cuando el problema está duro. Es aquella unción que te mantiene y que no deja que te apagues. Vemos claramente que después de eso va y busca
unas ramas, porque tenían frío, ¿verdad? Para prender una fogata. Y entre las ramas dice que le sale una víbora y le pica y se le prende en el brazo. Y esto me impacta tanto porque muchas veces por el pecado y por la circunstancia que estamos pasando no nos damos cuenta que la víbora nos picó y se nos olvida sacudirla. Muchas veces no nos damos cuenta y el pecado nos come. Lo que estamos haciendo mal nos traga, porque no nos damos cuenta que la víbora nos picó. Pero ¿cómo se vence la víbora? Echándole leña al fuego, prendiendo la llama que se había apagado. Así se vence la víbora. El pecado se vence echándole leña al fuego, echando y prendiendo lo que se había apagado, lo que algún día estaba encendido. Así se vence la víbora. Muchas veces se nos olvida sacudirnos y sacarnos la víbora y echarle leña al fuego para que el fuego siga encendido. Muchas veces por la circunstancia y por lo que estamos pasando lo vemos más grande que Dios. Idolatramos el problema, idolatramos lo que está pasando y no vemos más allá de lo que Jehová quiere hacer. Si no es por qué, sino el para qué. No es el por qué, sino por para qué lo estás haciendo, Jehová. ¿Por qué me estás pasando por este problema? ¿Acaso hay algo en mí que tengo que cambiar? ¿Acaso hay algo que tengo que encender y volver a aprender? ¿Acaso hay algo en mí que se está vaciando que necesito volver a rellenarlo? Porque vemos claramente en la Biblia que Samuel se estaba vaciando. ¿Por qué? Por la falta de que Saúl ya había sido desechado. Samuel, aquel profeta con el cual las palabras de él nunca caían en tierra, las palabras de él nunca jamás, todas las profecías que él daba se cumplían. Aquel profeta que algún día estaba lleno de la presencia, ahora se mira vacío. No se había dado cuenta que la circunstancia que él estaba pasando se le estaba vaciando el aceite. Por la circunstancia que él estaba pasando se le estaba vaciando lo que él cargaba por dentro. Lo que lo mantenía lleno y lo que lo mantenía ungido se le estaba vaciando. Muchas veces se nos olvida que lo que nos mantiene ungidos y llenos es la presencia de Dios. Y vemos, como dije, el problema más grande que Dios. Idolatramos el problema y no vemos que nuestro aceite y nuestro cuerno se nos está vaciando. No vemos que la unción de cuerno se nos está vaciando. Yo no sé quién tenga unción de cuerno aquí, pero yo creo que todos tenemos unción de cuerno aquí, porque yo creo que esta casa va de gloria en gloria, de poder en poder, en el nombre de Jesús. Así que vemos mucha gente en problemas, mucha gente angustiada por lo que están pasando, por la situación que están pasando, pero se nos olvida que hay un Dios grande, un Dios que es misericordioso, que trae misericordia cada mañana. ¿Qué significa eso? Que trae algo nuevo y algo fresco cada día que te levantas. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, dice la palabra de Dios. Y no creemos esas palabras por falta de entendimiento, por falta de lectura, por falta de conocimiento. Porque si tú estás estancado y no te puedes mover, dice la Biblia, dice la palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera hacia mis caminos. Por falta de conocimiento algunas veces caemos y no nos podemos levantar. Por falta de conocimiento algunas veces estamos estancados y no sabemos cómo vencer el problema. Pero yo sé que hay gente aquí que aunque esté estancado, hoy se va a levantar. Hoy se va a levantar y va a volver a llenar lo que algún día estaba lleno y lo que algún día estaba, lo que los mantenía. Yo creo que hay gente aquí que necesita volver a llenar lo que algún día estaba lleno. Porque no nos damos cuenta que muchas veces por las circunstancias nos estamos vaciando. Muchas veces por la circunstancia no nos damos cuenta que el aceite se nos está vaciando. Muchas veces por la presión que sentimos ya no sale aceite. Porque ¿qué pasa cuando le haces presión a una naranja o a un limón? Suelta jugo. Entre más presión tú recibas, más aceite tú vas a soltar. Entre más presión tú recibas, más tu carácter se va a enseñar. Yo no sé si me entiendan, pero entre más cosas y más presión que tú sientas, más el crecimiento viene, porque entre más te expriman, más jugo te sacan. Entre más problemas tú tengas, más la bendición va a venir. Entre más problema y más grande sea el problema, Jehová es más grande que el problema. Vemos que claramente a David lo ungen como rey. Lo ungen como rey y lo ungen enfrente de sus angustiadores.
enfrente de aquellos Saúles que algún día los persiguieron, enfrente de aquellos hermanos que algún día se burlaron de él. Porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una unción de cuerno. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una unción especial que Jehová nos ha mandado. ¿Por qué? Por el problema, por la circunstancia, por las cosas que estamos pasando. Muchas veces no nos damos cuenta que hay algo especial en nosotros, solamente que hay que sacarlo. Porque como dije, entre más se expriman, más jugo te sacan. Entre más te expriman, entre el problema más llegue y el problema esté más grande, más la gloria de Dios se va a hacer manifiesta. Entre más grande el problema, más la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Porque el problema no es para gloria de nadie, el problema es para gloria de Dios. El problema y el proceso es para gloria de Dios. Vemos que Jesús, cuando va al desierto, Satanás se le para al último día, el 40 día, Satanás se les para enfrente y le dice pan, y que si eres hijo de Jehová, convierte esta piedra en pan. Pero no, dice Jesús claramente que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra dicha de la boca de Dios, de toda palabra que Jehová había hablado, de toda palabra que Jehová había dicho, de toda palabra que Jehová había ya puesto en su Biblia. Muchas veces fracasamos por falta de conocimiento. Muchas veces fracasamos por falta de Biblia, porque si la Biblia dice que es viva, vida, trae efectividad y es más cortante que cualquier espada de dos filos, nunca la aplicamos en nuestra vida por falta del conocimiento que hay en ella. Este libro que está aquí es guianza para nosotros, es lo que Jehová dejó en la tierra para guianza de nosotros. Porque si la Biblia dice que trae efectividad y tú estás en un problema económico, claramente dice la Biblia que entre tú más das, más los cielos se te van a abrir, más las ventanas de los cielos se abrirán. Y me impacta mucho porque cuando Jesús está en el desierto, ¿con qué le responde Jesús al Satanás? Con la palabra de Dios, con la Biblia. Yo no sé, ¿leen Biblia o no leen Biblia? Yo no sé, pero yo sé que en el desierto que a Jesús se le presenta a Satanás, y Jesús, ¿cómo lo derrota? Con la Biblia, con la palabra de Dios, porque dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. La Biblia es aquel instrumento que Jehová ha dejado en la tierra para llevarnos a otro nivel. Es aquel instrumento que Jehová ha dejado en la tierra para guianza de nosotros. Es aquel instrumento que nosotros necesitamos poner en acción para crecimiento no solamente de nuestras vidas, sino también tu vida espiritual. Tu vida espiritual, una parte tan importante de nuestras vidas es la vida espiritual. La vida espiritual, aquella que te mantiene lleno, aquella que te mantiene en búsqueda y sediento. Porque si no estás lleno, te conformas, te estancas. Pero el que se mantiene en búsqueda nunca se va a saciar. Siempre va a estar en búsqueda, queriendo algo más. Y esto lo vemos como Eliseo y Elías. Eliseo y Elías, dice la Biblia que Eliseo lo sirvió por 9 años. Y en esos 9 años, yo le contaba a mi madre, Eliseo le servía en todas maneras. En la antigüedad, a la persona que tú le servías, al profeta o a la persona, tú lo tenías que hacer de todo, ¿verdad? Y también yo le busqué y me metí profundo, y dice también que la gente que le servía a ese tipo de gente, esos profetas, esos reyes y así, ellos tenían que, no lo quiero decir mal y perdóname, pero tenían que, limpiar cuando hagan del baño y así. Y eso me impacta porque fue tanto la hambre de Eliseo de buscar la doble porción que llega hasta los extremos de servir al hombre de Dios para que el manto cayera. Yo no sé, pero cuando tú sirves a un hombre de Dios y sirves con excelencia, el manto que ese hombre cae doble para ti. Y lo vemos en la historia de Eliseo, que el manto que Elías cargaba se cayó de la doble porción arriba de Eliseo. Elías, cuando se fue en el torbellino de fuego, Eliseo recibe el manto y recibe la doble porción. Y aquel río Jordán que Elías había partido,
Eliseo, cuando cae el manto, él dice y agarra: ¿en dónde está el Dios de Elías? Y parte ese mismo río Jordán. Aquel río Jordán que Elías había partido, Eliseo lo parte. No solamente el servir no es para beneficio, es para beneficio tuyo. El servir al hombre de Dios es un acto de obediencia, porque el servir a hombres de Dios no viene desde ahora, viene desde la antigüedad. Lo vemos en Elías y Eliseo, lo vemos con Saúl y David, porque David era escudero de Saúl. Hay un nombre para eso, pero yo lo busqué y el nombre ese significa escudero, básicamente. Lo hizo escudero Saúl de David. Y vemos que David servía a Saúl en todas las guerras las peleaba él, pero por el miedo que aquella unción que el hombre Saúl cargaba, por el miedo de aquella unción que Saúl cargaba, aquella unción de redoma que él cargaba, aquella unción que trae celos y trae envidia, vemos que él se voltea contra David y lo empieza a perseguir. Pero David nunca persiguió al hombre que estaba ungido, que algún día Jehová había escogido, porque ya Jehová se había apartado de Saúl. Pero aquel hombre también fue ungido algún día, y él como quiera nunca levantó mano, dice la Biblia. Nunca levantó mano contra Saúl, mas siempre se mantuvo intacto y jamás levantó mano contra Saúl. Aunque Saúl lo perseguía y 2 veces lo intentó matar, lo intentó clavar a la pared con una lanza, 2 veces, pero David nunca se volteó a Saúl y levantó mano contra él. Nunca levantó mano, nunca traicionó al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que algún día el hombre que había desechado Dios también había sido algún día ungido. Vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos claramente que Eliseo sirve a Elías 9 años. Y en esos 9 años, ya el último, ya cuando Elías ya está a punto de partir, que se va en un torbellino de fuego, ya a punto de partir, me imagino que Eliseo está en todo tiempo cerca del hombre de Dios, todo tiempo cerca de él, esperando aquel momento que iba a llegar en cualquier momento, pero esperando aquel momento que él ya se fuera para recibir la doble porción que él quería. Porque dice claramente Elías le dice a Eliseo: ¿qué tú quieres que yo te haga? Y Eliseo le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Y le dice Elías a Eliseo: si tú me ves irme, esa doble porción se te dará. Y vemos que él siempre estuvo junto al hombre de Dios, siempre sirviendo fervientemente, nunca se apartó de él, siempre estuvo ahí fiel. Siempre estuvo ahí fiel y nunca se apartó. Siempre estuvo ahí y nunca lo dejó. Y a él servir al hombre de Dios, le llegó la recompensa. Y la recompensa fue que él recibió la doble porción, una doble porción del Espíritu. No una doble porción, no como Elías le dijo: si tú te quedas y me miras, al yo irme, tú recibirás una doble porción, como se te fue dicho. Y al irse, él recibe la doble porción, recibe una doble unción del Espíritu. Vemos que la unción de cuerno es una unción doble. La unción de cuerno es aquella unción que no solamente te llena a ti, sino también llena a otros. La unción de cuerno es aquella unción que no solamente te llena a ti y es para tu beneficio, sino es aquella unción que es para la demás gente. Es la unción exterior. Esa es la unción de cuerno, aquella unción que no solamente te mantiene a ti, sino mantiene a los demás que te rodean. Porque vemos claramente que cuando un vaso sobrepasa el límite, se salpica y empieza a empapar lo que tiene al lado, empieza a empapar lo que está afuera y lo que se mantiene a su alrededor. Vemos claramente en la Biblia que la unción de redoma es aquella unción que trae soberbia y desobediencia.
Mas la unción de cuerno es aquella unción que te mantiene lleno y es una unción permanente para siempre. Yo no sé, pero aquí tiene que haber alguien que le quiere la unción de cuerno, no una unción de redoma, sino una unción de cuerno, una unción que te mantiene para siempre, una unción que no solamente te mantiene hoy, sino te mantiene también mañana. Una unción que es necesaria en nuestras vidas, porque mucha gente, vemos muchas veces a predicadores que cargan una unción de redoma, una unción que es temporal, una unción que solamente es para el hoy y no para el mañana. Pero vemos que la unción de cuerno es aquella unción que no solamente es para el hoy, sino también para el mañana y el mañana que sigue. Vemos que la unción de cuerno es aquella unción que te llena cada día más y cada día te da más sed de buscar la presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Mi hermano, pero déselo fuerte, mi hermano, fuerte. Yo no sé, pero muchas veces hay una rutina en el pueblo que al venir los miércoles y los viernes es solo aplaudir y sentarse, es solo mirar y escribir. Pero muchas veces Jehová viene a romper la rutina de solamente aplaudir y sentarse, porque ya es una rutina en la que tú traes. Es un demonio de rutina el que tú cargas, porque vienes y te sientas y piensas que el domingo es un día light. Y no es como el miércoles es un día light, no como el domingo que hay fuego y candela. Pero si la fuego y candela es todos los días, esa es la unción de cuerno. Esa es la unción de cuerno, aquella unción que te mantiene todos los días buscando la presencia de Dios. Es aquella unción que te mantiene en fuego, buscando y estando fervientemente en la presencia de Jehová. Esa unción que te mantiene lleno. Pero mucha gente carga la unción de redoma, que es aquella unción que trae rutina, que no trae cambio, que carga lo mismo. Por eso es cuando vienes a la iglesia te vas y te vas igual, no sales cambiado. Pero la unción de cuerno es aquella unción que carga algo nuevo cada día. Es aquella unción que cuando tú sales de la casa de Dios, tú sales de aquí, tú te vas con un cambio en tu corazón, un cambio en tu carácter, un cambio, porque la unción de cuerno trae cambio de verdad. La unción de cuerno no es aquella unción de redoma, aquella unción es aquella unción que no trae cambio, que te quedas estancado. Es aquella unción que carga estancamiento. Pero la unción de cuerno es aquella unción que te mantiene y te vas caminando cada paso y cada nivel. Como tú vas caminando conforme el Espíritu te va guiando, tú vas caminando. Es aquella unción que te mantiene lleno y que te mantiene fervientemente en la presencia de Jehová. Es aquella unción que no mengua, sino que crece. Esa es la unción de cuerno. Esa es la unción de cuerno. Es aquella unción que te mantiene lleno y que te mantiene buscando, que te mantiene sediento y te mantiene en sed. No por la fama ni no por eso. Eso no vale nada. Las cosas de este mundo no valen nada, sino la presencia de Jehová. Eso es lo que vale. La presencia del Espíritu Santo. Si la presencia del Espíritu Santo no está en tu vida no vale nada, tu vida no tiene sentido. Porque la presencia del Espíritu de Dios es lo que te debe de mantener cada día buscando más, teniendo más sed, queriendo buscar más y recibir más de la presencia de Dios. Es aquella unción de cuerno la que te mantiene y te llena cada día, y que no te deja parar, sino te envía más adelante. Y entre cada problema que tú pases, entre cada prueba que tú pases, la unción de cuerno es aquella que te ayuda a pasar el problema contigo. Porque muchas veces vemos que el problema está muy grande, pero no vemos que Jehová está en el problema con nosotros. Muchas veces queremos fuera, pero no vemos que Jehová está en el problema con nosotros. Y en donde hay entrada hay salida. Muchas veces no vemos la salida por falta de la unción de cuerno. Vemos solamente el problema y lo hacemos tan grande. Mientras la unción de redoma era aquella que se escondía detrás de Goliat, la unción de cuerno era aquella que le cortaba la cabeza. Aquella unción que le cortaba la cabeza, porque vemos que mientras Saúl se acobardaba detrás de David era el que le cortaba la cabeza al gigante. La unción de cuerno es aquella unción que le corta la cabeza al gigante, que le corta la cabeza al problema, lo que estamos pasando. Es aquella unción que te llena, es aquella unción que te da más. Y este era mi mensaje para hoy.
Hay que aprender a buscar y tener una unción de cuerno, una unción de redoma, porque la unción de cuerno es para siempre. La unción de redoma es momentaria. La unción de redoma es aquella que solamente te llena por un tiempo y te mantiene con una emoción, mientras la unción de redoma, de cuerno, es aquella que te mantiene para siempre buscando la presencia de Dios. Hay que anhelar una unción de cuerno, una unción de cuerno en nuestras vidas para seguir adelante, para buscar más cada día la presencia de Dios. Gracias por su tiempo. Esto era todo. Dios los bendiga, Dios les guarde y los lleve con bien. Bendiciones. Dale un aplauso a Cristo, amén. Déselo fuerte. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron? ¿Sí se gozaron? Los jóvenes, ¿se gozaron los jóvenes? ¿Se gozaron? ¿Cuántos jóvenes les gustaría predicar? ¿Cuántos jóvenes les gustaría predicar? ¿Cuántos les gustaría? Mire, uno tiene tanta trayectoria en esto que cuando estamos sentados, yo lo puedo hacer. Yo predico mejor que él. Yo me la sé cómo trabaja la mente del demonio, porque uno tiene millas recurres en esto. Yo quiero decirles, jóvenes, que no es fácil. Esto no es fácil, porque esto no es un concurso, esto no es una competencia. Usted le está sirviendo al Espíritu Santo, y cuando usted viene aquí, usted se prepara, se instruye, se capacita para que usted dé lo mejor al Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que Dios ya va a empezar a levantar los jóvenes de aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Voy a poner de mi tiempo extra para levantar la juventud de aquí. En 2 semanas sigue otro joven, y en 2 semanas sigue otro joven. Amén. En 3 semanas sigue otra joven que está por ahí también, la vamos a poner a predicar. Amén. Entonces, hermano, es tiempo de levantar ya a los predicadores. Voy a tomar de mi tiempo para instruirlos. Amén. Porque es tiempo de levantar la juventud. Es tiempo de trabajar con ellos ya. Vamos a trabajar. Amén. Ya también el día de mañana estaré con todo el liderazgo aquí también, dándoles un estudio profundo a todos los líderes y mujeres. Mañana aquí los quiero a todos. Entonces, venimos, ya salimos, ¿verdad? Ya salimos. No, pues, ¿qué pasó?